Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Héctor Pimentel, ¿cómo está tu salud? Ya está bien, ¿verdad? Tienes una capacidad de resistencia tremenda. Lo hubieran visto hace 2 programas, estaba quebrándose todo con una gripa chulada, pero ahorita está peor que nuevo. Niñas, 36 años, 1.80, soltero, ¿qué más quieren? El mero de Radio Esmed. No, Héctor Pimentel, serás muy codiciado. Ya las estoy esperando. Entre las chamacas de la resistencia. Va a ser... Ingenieras para arriba. Sí, mínimo, ¿no? Ingenieras para... Oigan, y la cabina está de lujo porque tengo aquí a mi siniestra, mi amigo Alberto González Bárcenas, licenciado en Estudios Latinoamericanos, ¿o cómo era? Eso estudié, César. Estudios Latinoamericanos. Sí. Es una licenciatura que se estudia en la Facultad de Filosofía y Letras. Que sí, yo estuve ahí con Así tu es, tesis brillante. Y que ahí está, tiene una vigencia tremenda, Beto? Te adelantaste a muchas cosas que ahí están. Oye, Beto, te agradezco mucho que hayas aceptado participar, fluir aquí en la Revolución de las Canas. Para mí, el hecho de que esté el compañero González Bárcenas significa un lujo y lo agradezco profundamente. Y voy a aprovechar que pues el Beto no para, está estudiando siempre, está viendo la realidad nacional y bueno. Beto, ya pasó el proceso electoral y quiero que las y los jubilados de este programa, los 3 o 4 que nos ven, que oigan tu opinión acerca de ese proceso. ¿Por qué no te avientas una especie de, como un balance, güero? ¿Te parece? Pues lo intentamos, César. Ahí está. Que va. Eso es todo. Así que pongan atención, por favor, niñas y niños, de la Revolución de las Canas. Así es, mi Beto. Bueno, los procesos electorales en México, compañeros, César, digamos, inician... Esto lo voy a hacer una pequeña referencia histórica, porque no es nada nuevo el hecho de que haya un descrédito de los actores que participan en los procesos electorales, que no haya legitimidad en el ejercicio del poder derivado de el ascenso de partidos o personajes por la vía electoral. Creo que una de las cuestiones que desde el origen ahí, antes de la independencia incluso, con las Cortes de Cádiz, ahí se eligen diputados que van precisamente a discutir la Constitución a Cádiz. Entonces ahí se eligen diputados, y bueno, ahí ya hay conflictos, igualmente. Cuando Vicente Guerrero es presidente de la República, en ese momento el proceso electoral indicaba que quienes elegían al presidente eran los congresos locales, y entonces quedan algo así como 11-9, pero no a favor de Vicente Guerrero, sino del otro contendiente que ahorita no recuerdo su nombre. Pero entonces no tendría que haber sido Vicente Guerrero el presidente, pero el Congreso Nacional, como él le iba a Vicente Guerrero, pues por sus pantalones dijo, pues aunque hayan quedado 11-9 a favor del otro, pues para nosotros Vicente Guerrero es el presidente, y lo nombró. ¿Sí? Bueno, ya haciendo un
un salto. Porfirio Díaz fue el que acuñó la frase de sufragio efectivo no reelección, parece que en el plan de Tuxtepec, ¿no? Ahí es donde se dice eso, es decir, acusaban a Juárez que también hacía fraude electoral y que no había una legitimidad en los procesos. Y imaginemos pues todo el periodo de Porfirio Díaz, pues elección tras elección, porque además nunca se ha dejado de hacer elecciones, aún en momentos de la lucha armada han seguido habiendo elecciones. Hasta el momento en que se reanima la consigna sufragio efectivo, y bueno, sabemos todo el proceso que llevó a Madero a la presidencia de la República y a la postre a su asesinato con Pino Suárez. En la Cámara de Diputados, que estaba en Donceles y Allende, en donde hoy es la sede de la Asamblea Legislativa, ahí a principios de siglo iban armados los diputados y se mataban ahí en la tribuna, ¿sí? Es decir, ha habido entonces en la historia del país, y bueno, nos vamos al 88, cuando se cae el sistema. Entonces, esta cuestión que hoy se manejó de que los partidos políticos tienen descrédito, desde luego que lo tienen y bien merecido, bien ganado, con el sudor de su frente, a pulso se lo han ganado. Es una crisis de credibilidad a partir de un deterioro ético del ejercicio de la política, donde la corrupción es desbocada, ¿no? en este país, y bueno, los partidos políticos se han convertido en lugar de entidades que promuevan la participación cívica, que representen a cierta margen de la sociedad, de su composición social, pues hoy son grupos de mafiosos, ¿no? Donde las complicidades, las influencias son lo que valen, como todos ya lo sabemos. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo primero que hay que tener presente, el hecho de que no es un fenómeno nuevo el descrédito. Aún así hay elecciones, y sí, efectivamente las elecciones legitiman el ejercicio del poder, allá lo queramos o no, pero constitucionalmente y en la vida política de una nación, ese es un hecho irrenunciable. Podemos decir que si hay elecciones con cierto margen de legalidad, pues sí legitiman. Ahora, ¿cómo se dio el proceso electoral? Bueno, pues lo que no hay que dejar de mencionar es el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde, se supone que una campaña electoral, uno de sus principios es la equidad entre los contendientes. Si no hay equidad entre los contendientes, si uno tiene ventaja, entonces ya no es legítima la elección. Bueno, eso sucedió, y con el poder de las televisoras y con el poder del dinero, con el apoyo de Peña Nieto y del Piojo, ¿sí? Hizo y deshizo el Partido Verde, rompiendo la equidad democrática de un proceso electoral. Entonces ahí ya hay una cuestión que ya implica el descrédito del proceso electoral, todo lo que sucede después, porque los procesos electorales no solamente es el día de la jornada electoral y después el cómputo, sino un proceso electoral se califica desde que arranca. Y entonces pues todos los actores, los partidos políticos tienen que sujetarse a las normas, ¿no? Pero acá no se ha logrado en la democracia mexicana, si no se ha logrado que haya procesos equitativos. Entonces, digamos, es una ausencia. Quienes peleamos por la vía democrática sea la forma legítima de ascenso al poder, pues tendremos que establecer un programa de reformas e imponerlo, es decir, un programa político de reformas, porque si hay elecciones equitativas, entonces sí habrá posibilidades de que en ese juego democrático, en un momento dado, pudiera haber un ascenso de una fuerza política que viene de abajo, que puede generar entusiasmo en el electorado, en la ruta de un cambio de
del sistema político mexicano y también de quien ejerce el poder ya con otro programa, ¿no? No como los neoliberales hoy en día. Entonces, digamos, hacer un balance de conjunto, César, creo que oye, está Peña Nieto echado para adelante, allá fue con la Merkel a Alemania, anduvieron ahí de la manita, en la foto se pusieron juntos y la señora lo felicitó. Claro, es un gobierno deteriorado, que está encontrando de una manera ficticia su legitimidad, que aún con el proceso electoral no logra legitimarse Peña Nieto, aunque desde luego pues en este juego de manipulación de la información él da una imagen mundial de que en México hay una democracia acabada y que él es el paladín de la democracia. Otra cuestión que yo quisiera finalmente comentar así en esta primera opinión, yo observo, César, no sé cómo la veas tú, yo observo que el electorado está haciendo una búsqueda. Por ejemplo, no se fue con la finta el electorado de la manipulación hecha por el Partido Verde. El Partido Verde sacó su misma votación, ¿sí?, que había sacado hace 6 años. Yo diría que se podría observar por los resultados. El PAN, pues en realidad y el PRI son derrotables en un momento dado, si nos damos cuenta por el electorado que vota por ellos. Es decir, la mayoría de la población no está de acuerdo ni con el PRI ni con el PAN. El PAN sacó 20% de la votación, pero si nos damos cuenta del universo de posibles votantes, pues nada más es el 10%, porque más del 50% no votó, ¿sí? Entonces el PAN es un partido pequeñito. Si un momento dado el electorado decide que hay otra alternativa, pero para esto se tendría que crear un entusiasmo hacia otra fuerza. No va a votar ese electorado mientras siga estando el PAN como alternativa, ni mientras siga estando el PRI como alternativa, ¿sí? Necesitamos construir otro bloque de fuerzas electorales con candidatos adecuados para que entonces se vea estimulado la actitud cívica de todo ese universo de electores que están en espera, podemos decirlo así, están en espera de que haya un motivo para ir a votar. Entonces, otra de las cuestiones que tendremos que observar en este proceso electoral. Hay un electorado que por lo demás sí hay una diferenciación. Si lo vemos, por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo y en la delegación Benito Juárez, ahí gana el PAN, ¿sí? Ahí ganó el PAN, porque hay un electorado muy claro de sus intereses de clase, ¿sí? Entonces nada más se descuidan los electores y claro, los núcleos del electorado de esas dos delegaciones que son de la parte, digámoslo así, proletaria de esas delegaciones, entonces saltan, a veces votan por el PRD en la Miguel Hidalgo, por ejemplo, y a veces por el PAN. La delegación Miguel Hidalgo la tenía el PRD, pero ahora la tiene el PAN. Ahí el voto duro del PAN es muy claro, es de todas las partes de las lomas, toda esa, en Benito Juárez, bueno, pues es panista por tradición. Entonces, ese es el problema también del electorado, digamos, del electorado proletarizado o el proletariado que vota, ¿sí?, que no tienen claro los intereses de clase a que representa cada partido. Y hoy pues es mucho más difícil porque la mayoría de los partidos políticos, si no es que todos, han tenido posturas neoliberales. Bueno, es una primera opinión ahí salpicada, César, sobre lo que observo de este proceso electoral, ¿no?, que afortunadamente ya terminó porque nos tuvimos que chutar 3 millones o no sé cuántos millones de spots que estaban dirigidos para bobos, ¿no?, para gente estúpida, retrasada mental. Así nos ubican los partidos al electorado. Sí, sí, cierto. Oye, Beto, no, muy claro tu análisis y efectivamente hay una parte que a mí me gustó. Porque aquí decíamos una semana antes de la votación, a ver,
la clase política está muy, muy fuerte, tiene el control de todo, el Pacto por México los juntó a todos y no hay un contrapeso. Y decíamos que si la gente votaba por Morena, ese partido podía ser el contrapeso a la clase política. A nivel nacional no fue así, pero en el Distrito Federal arrasó, se puede decir, porque ganó 18 delegaciones. No, 18 diputados. 18 distritos 18, electorales. perdón, 18 diputaciones, es mayoría en la Asamblea del Distrito Federal. Ganó 5 delegaciones, etcétera. Eso puede significar hacia el 2018 que Morena sería el contrapeso deseable para el 2018. Pues es una de las apuestas, ¿no? Morena tuvo un éxito electoral, o sea, es un partido que por primera vez, después de haber obtenido su registro, participa en las elecciones. Además, la ley electoral, la ley de partidos políticos, no les permite hacer alianzas en su primera participación. Entonces, digamos que por sus propias fuerzas participaron y quiere decir que ya traían una reserva de simpatía electoral que se manifestó sobre todo en el Distrito Federal. Entonces, sí le da a Morena, digamos, para pensar, ¿no?, en un proyecto de ascenso de su electorado. Es una pelea cuesta arriba. Ellos ya definieron quién es su candidato a la presidencia. Hay gente que venía del PRD, algunos quizá porque sí querían hacer otro proyecto distinto al del PRD, ¿sí? Y otros pues porque ahí se les acabó el espacio. Entonces vamos a ver, ¿no? Desde luego que cualquier posibilidad de que surja un actor que sea una alternativa, pues lo tenemos que ver con buenos ojos, ¿no? Pero ya hay personas dentro de Morena que traen una historia de participación electoral, de ejercicio de los cargos públicos, ¿sí? En ese entonces, cuando actuaron como funcionarios, como representantes populares, pues tampoco se sabe que haya habido una gran diferencia. A lo mejor con Morena sí se puede hacer algo notorio, que ese es el reto de este partido, ¿no? Es el reto de este partido, demostrar que en el ejercicio público de la función, para lo que fueron designados, pues sí hay una vocación política que rompa con toda esta tradición del político corrupto, oportunista, de que salta de un partido a otro, ¿sí? De que además no tienen muchos de ellos una formación, son verdaderos asnos, ¿no? No tienen, no articulan una opinión política. Sin embargo, pues vienen de clientelas o de grupos facciosos que ascienden a la política y se sirven de la política. Entonces sí, en México no hemos logrado que el ejercicio del poder público tenga prestigio. Vamos a ver si Morena puede demostrar que sí sería un muy buen ejemplo, que lo posicionaría, ¿no? Por lo que yo veo, salió bien librado, salió exitoso de este primer encuentro electoral, y veamos cómo opera políticamente también para generar un bloque de fuerzas, porque pues así yo escuché por ahí a Martí Batres muy autosuficiente, muy sobrado, ¿no? Decir que ellos son la única izquierda y que con nadie van a ir en alianza, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí traen, si dan el espectáculo de una postura intolerante, autosuficiente, sobrada, pues eso no creo que abone a una imagen de la izquierda. No quiere decir que la izquierda tenga que ser complaciente, ¿no?, o conciliadora,
pero yo creo que hay estilos, ¿no? En que se puede generar mayor seriedad, mayor presencia, mayor autoridad. ¿Sí? Además, bueno, pues el 10%, el 8 punto y tantos que sacó, o casi 9, pues tampoco es una cuestión que te diga ya estoy tocando la posibilidad de la presidencia, ¿no? Eso está todavía cuesta arriba. Así es, Beto, pero sin embargo tiene en la perspectiva la posibilidad. Tiene que trabajar mucho, ciertamente, tiene que... Un punto muy importante para mí es que si defraudan la esperanza, es decir, la gente que votó por ellos echó toda la carne al asador contra PRI, PAN, PRD, Verde, etcétera, ¿no? Es decir, para la gente que votó por Morena es la esperanza de un cambio, de un contrapeso, de una posibilidad a muy corto plazo, y es un reto tremendo. Yo, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, no tengo la menor duda de allá en Tlalpan o acá en Azcapotzalco con Pablo Moctezuma Barragán. No tengo la menor duda de que es gente honesta, inteligente, gente experta que sí sabe qué hacer ahí. Tengo mis dudas, fíjate, con Monreal, porque ese güey viene de la clase política, viene de allá atrás, y es un chapulincito que ha andado aquí y allá y todo, que es inteligente, sí, pero a mí esos personajes, la verdad, no me generan mucha confianza. Muy probablemente va a estar pensando ya en el 2018, va a estar dando patadas por abajo para que el peje se haga a un lado y le den chance, ¿verdad? Porque son protagonistas, son güeyes que están acostumbrados al poder, chulada, ¿no? Como gobernador de Zacatecas dejó mucho que desear. En fin, hay otras dos delegaciones del Morena, ¿no? En Xochimilco y en Tláhuac, que pueden levantar y generar una confianza en la gente y todo, ¿no? Me decías que están peleándose pequeñas diferencias que hay en la Gustavo Amadero, sí, con el famoso Lobo, que no es el Lobo de acá, de nosotros, ¿verdad? No es Bonilla, no. Es Víctor Hugo Lobo Román. Ese güey que tú me comentabas algo sobre él, pero más allá sobre su contrincante del PRD. Bueno, del Morena, perdón. Sí, yo conozco de una muy cercana a Ramón Jiménez López, que es el que ahorita fue el candidato de Morena, y están pidiendo que haya un recuento ahora sí que voto por voto, casilla por casilla. Ahí la diferencia entre los resultados le están dando a favor de Víctor Hugo Lobo es menos de 1%. ¿Sí? Entonces sí hay ahí bases legales para solicitar el voto por voto, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, la ley electoral establece que si los votos nulos son mayor que la diferencia entre un candidato u otro, eso es suficiente para que haya un recuento, por ejemplo, ¿no? Entonces es posible, ellos ayer estuvieron, Ramón Jiménez, Martí Batres, estuvieron en el IEDF, hablaron con el presidente del IEDF y le están pidiendo que se haga un recuento. Es muy probable que si se hace el recuento, el triunfo les sea dado a Ramón Jiménez López, porque pues en Gustavo Amadero, pues la mafia de los lobos, ¿no? Una cueva de lobos, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno realmente corrupto. Víctor Hugo Lobo había sido ya jefe delegacional en GAM. Después le dejó el cargo a su mujer, que es la jefa delegacional saliente,
y ahora él nuevamente se postula como candidato. No, qué bárbaro. Sí, o sea, una ella y una él. O sea, una cuestión del ejercicio Los del abarca poder, sí, qué barbaridad. del Bueno, claro, él mientras no fue delegado, no fue jefe delegacional, pues se fue de diputado de la Asamblea. Y bueno, pues no quieren aflojar, ¿no? No sueltan. Ojalá ahí haga el recuento. Ramón Jiménez también es una de las personas que está en Morena, que tiene una tradición de lucha. Él viene desde el PPS, allá en la Vocacional 10, en el Poli fue dirigente sindical, sí, tiene maestrías en matemáticas educativas, tiene mucho prestigio con sus alumnos, sí, y ha sido un militante de las luchas sociales, ¿no? Ha fundado organizaciones sociales ahí en GAM, y entonces pues sí es una de las personas que vale la pena, ¿no? Como dices, ahí Morena tiene claroscuros, hay personas como las que estamos comentando, y hay otros que ya traen una colita que, bueno, si se descuidan los buenos de Morena, pues se los van a comer, ¿eh? Sí. Oye, y de la Iztapalapa con la Brugada, ¿cómo ves? ¿También van a dar la pelea, el voto por voto y todo eso? Pues están pidiendo que se anule la elección. Se anule, ¿verdad? Sí, es distinto como en Gustavo Madero. ¿No? En Gustavo Madero lo que están pidiendo es que haga un recuento. Ahí no están pidiendo que se anule. Uh-huh. Hay bases normativas dentro de las leyes electorales que si se cumplen, se anula la elección. Por ejemplo, no me acuerdo bien, pero parece que si 20% de las casillas no se instalan, ¿sí? Eso es suficiente para que se anule la elección de la que se trate. Y hay también, si se demuestra pues otro tipo de violaciones a la ley electoral, ya sea en el proceso o en la jornada electoral, ahí están pidiendo finalmente que se anule. Pues Clara Brugada, pues sabemos ahí de la historia aquella donde con Juanito, ¿no? Ajá, Juanito. Que llegó López Obrador y dijo, a ver, Juanito va a hacer un ratito, pero después de que gane, pues ya se la va a dar a Clarita Brugada, ¿no? O sea, ese tipo de juegos, no. Que entonces ¿dónde están los electores, el derecho, dónde respeto, está la civilidad, ¿no? Pero bueno, pues son las jugadas también del peje, ¿no? También es algo serio y se avienta ese tipo de audacias. Mira, no desde las personas de mi... Ahí en Iztapalapa pues no hay mucho de dónde escoger. Por un lado, Dioné Anguiano, que trae toda una serie de denuncias penales por tráfico de influencias, sí, corrupción y bueno, cuántas cosas no se han dicho de esa señora o se han sustentado. Y pues la impunidad. Y Clara Brugada pues ya fue delegada, ya fue jefa delegacional y tampoco que haya dicho que avanzó Iztapalapa o que ella dejó una huella importante de cómo se gobierna de manera democrática, como dicen, cercano a la gente, pues tampoco se puede decir. Ahí un día fui a una reunión de unos solicitantes de vivienda y estaban los compañeros que están organizando eso, pues hablando sobre la elección, igual preguntándose por quién votar, si valía la pena votar, y entonces estaban algunos comentando que pues no había que ir a votar, y entonces se para una señora de las solicitantes de vivienda y dice, dice, a mí me disculpan, dice, pero yo sí voy a ir a votar por Clarita Brugada. Dice, porque cuando ella fue delegada nos trajo unas despensas pero bien buenas, dice, y además nada más nos cobraban 40 pesos por cada una. O sea que con recursos públicos, seguramente mediante un programa social, les daban las despensas y después les cobraban 40 pesos a los ciudadanos. Y quedan felices y eternamente agradecidos. Si tú dices, bueno, ¿qué te parece que en 3 años se hayan repartido 1 millón de despensas? Pues 1 millón por 40, pues son 40 millones, ¿no? Es decir, ese tipo de manipulación de las necesidades de la gente, César. Sí, que traen escuela, creen, no respetan a la gente, creen que eternamente se le puede seguir humillando, manejando situaciones de urgencia de la alimentación de la gente para que después voten por ellos. Entonces todos los partidos, digamos, traen ahí esa historia de la tradición de la clase política mexicana y vamos a ver si ocurren cosas diferentes con estos personajes que pues traen una buena historia en cuanto al ejercicio
del poder, ¿no? Fíjate que es muy complejo eso de la botadera porque, pues, sí, ciertamente es, como dices tú, la manera de legitimar el poder. En una entrevista que le hizo en 1971 el Julio Scherer García, a Zhou Enlai, que allá fue hasta la mismísima China a hacerle esa entrevista, pues era el segundo de a bordo de Mao Zedong y un hombre con mucho prestigio y con un reconocimiento internacional a su capacidad, a su inteligencia, etcétera, etcétera, a su cultura. Hablaba 4 idiomas, el ruso, el alemán, el inglés, etcétera, ¿no? Entonces le hace una pregunta porque pues en ese tiempo andaba el desmadre en Chile con el Allende, ¿no? El proceso electoral, de la Unidad Popular. La Unidad Popular había triunfado electoralmente, y Zhou Enlai hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención porque dice, es que el proceso electoral no es suficiente, es una cuestión transitoria. El poder se sostiene con las armas. Dice, y no es que vamos a sustituir urnas por armas, no, pero si tú ya ganaste en las urnas, necesitas tener un ejército muy fuerte y tener un ejército leal, nacionalista, y entendemos por nacionalismo que sean patriotas, que sean que cuiden la soberanía, la independencia, que sean honestos, ¿no? Entonces, casi en esa entrevista predijo que si Allende no tenía cuidado en la cuestión de las Fuerzas Armadas, podía tener un susto, como lo fue, ¿no? El proceso electoral en ese sentido es parte de una escala hacia el poder. Yo veo que la clase política aliada con la clase empresarial, con los medios de comunicación, con el clero, etcétera, etcétera, tienen un control casi total del país, tienen un control del poder, son tremendamente poderosos y creo, no estoy seguro, Beto, a lo mejor voy a cometer una burrada, ¿no? Una clara burrada, que no es lo mismo que una clara brugada, no. Voy a hacer un comentario. Me da la impresión de que como una especie de laboratorio, como un experimento para ver cómo les iría para el 2018, la clase política en alianza con la clase empresarial, con los güeyes del dinero, del billete, le apostaron al Bronco, ¿no? A esa parte de la candidatura independiente, ¿no? Que a mí me da la impresión de que fue algo muy, muy elaborado, muy perverso, muy en donde está de acuerdo Peña Nieto, etcétera, los mismos del PAN, en ceder ahí un espacio para generar una distracción, pero más allá, ver la posibilidad de que en el 2018, pues si no está muy a su favor el desmadre, impulsen alguna cosa para frenar al que encabece Morena, puede ser el Peje o puede ser cualquier otro, pero pensando que Morena se perfila como el partido que puede darles la pelea en el 2018, y no descarto que el Bronco, que fue priista toda su vida y ahora se las da de independiente y todo, esté realmente de acuerdo con el PRI. ¿Cómo ves esa burrada? Sí, vamos, pudiera haber candidatos independientes, que es otra de las novedades de la democracia mexicana que hoy presume Peña Nieto en Europa.
Ajá. ahí en la reunión de Unión Europea CELAC, que dice, bueno, aquí ya hemos avanzado tanto en la democracia que hoy cualquier ciudadano común y corriente puede ascender a un cargo importante de la administración pública, como el caso del Bronco, ¿no? Ahí hay mucha demagogia, hay demagogia. Cuando hablamos de un candidato independiente, que México era de los pocos países donde no había esa posibilidad en la ley electoral, digamos que en muchos países, si no cambia el sistema de partidos ni se derrumban los sistemas de partidos por el hecho de que hay la posibilidad de candidaturas independientes. Un candidato independiente, en principio, debemos entenderlo como que no tiene la plataforma de un partido político para ser votado, ¿no? Pero de ahí no se deriva que por ese hecho sea honesto o que no traiga una tradición o intereses económicos, como tú bien lo estás mencionando. En todos los Oxxos, allá en Nuevo León, había propaganda del Bronco. El periódico Reforma y El Norte, que es allá su expresión regiomontana, pues igual, con primeras planas. Y la televisión, es decir, este señor pues nada más ascendió al cargo público fuera del partido político, pero es de la clase política. Es decir, no es independiente de los estilos y las formas de la clase política. Ahí no es independiente, ¿sí? No es un ciudadano que se le ocurrió un día pelear por la democracia. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que equilibrar esa... hay experiencias en América Latina lamentables. Recordemos a Fujimori, ¿no? Sí. O sea, que fue un cerdo, ¿no? Un represor corrupto, que creo que todavía sigue en la cárcel, ¿no? No sé, parece que sigue en la cárcel. Él fue un candidato independiente. Es decir, en América Latina, por ahí de los años 80, hubo el boom de los independientes, igual en contra de la clase política. Pero el ser candidato independiente o haber ascendido al cargo público por la vía de la candidatura independiente no da ninguna garantía, digamos, de un ejercicio limpio, diferente. Y ya es sabido, ¿no? Es sabido que este personaje, el Bronco, es un priista de 30 años y que hoy demostró la oligarquía y los medios de comunicación que pueden imponer un candidato, ¿sí? O sea, aquí el empresariado regiomontano, una parte de ellos, y medios de comunicación, es decir, el poder económico, ellos nos demostraron ya que pueden imponer por la vía del formato de las candidaturas independientes a uno de sus personajes. Es decir, ya tienen varias opciones. Una es los partidos políticos, otra es por fuera de los partidos políticos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. De cualquier manera, es un elemento que formalmente habla de una cuestión democrática, ¿no? Que cualquier ciudadano pueda acceder a un cargo público, no necesariamente por la vía de los partidos políticos. Y quizá pudiera utilizarse en el futuro, ¿no? Porque recordemos, la OPT, por ejemplo, luchó por su registro. Teníamos una fuerza suficiente para ser reconocidos, ¿sí? Para participar en las elecciones. No obstante, los requisitos que piden hacen que un actor posible, con una lógica de participación y una legitimidad en su derecho a participar, lo excluyen. Es decir, no es porque no tengas la capacidad y el derecho y la legitimidad de una nueva propuesta que te permita ponerla en el tapete de la discusión electoral. Veamos entonces si las candidaturas independientes pueden manejarse en el futuro no solamente por la oligarquía y los intereses económicos y los medios de comunicación, sino también por fuerzas sociales que, sin tener el registro, pueden empujar una propuesta y un debate ante los partidos políticos por la vía de las candidaturas independientes. Muy bien, Beto, a eso iba. La cuestión de una candidatura independiente está ahí y está ganada.
falta que la aprovechemos como ciudadanos, ¿no? La OPT finalmente ahí sigue, está batallando para crecer, etcétera, para consolidarse. Pero para el 2018, pues se presenta una oportunidad para una candidatura independiente apoyada por fuerzas sociales, por organizaciones proletarias de resistencia, etcétera, ¿no? Eso abre una perspectiva dentro del proceso electoral que no sé hasta dónde pueda el SME aprovechar. Yo no sé de aquí al 2018 cómo vaya a estar la lucha de resistencia, ¿no? Ya vamos para 6 años y para el 18 pues otros 3, ¿no? 9 años, y no descarto que el sindicato pueda pues en sus múltiples facetas de la resistencia poder incursionar por ahí en la vía electoral. No tenemos por qué descartar eso, porque además pues sería legítimo que se pudiera hacer, si no la OPT como tal, como el partido de la clase obrera, el partido de los trabajadores, no el PT, sino el verdadero partido proletario, ¿no? Pues no cerrar esa posibilidad, y yo creo que habría muchos elementos para que pudiera el SME lanzar una candidatura independiente, ¿no? Apoyada por todos los movimientos nacionales en resistencia, incluyendo a todas esas organizaciones que participaron en las caravanas y que no son cualquier cosa, y yo creo que ese es el México profundo que se está moviendo allí, incluyendo a la gente, mineros, electricistas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que le voy a pedir a Héctor que nos haga favor de hacer una pausa, porque regresando quiero tocar un tema sobre una auditoría que le hicieron a la Comisión Federal de Electricidad, que contiene un elemento por ahí que me parece importante destacar. Así que le pedimos, ahora no hay música, ¿verdad, Héctor? Porque pues luego nos piden que les paguemos derechos de autor. Pero alguna cápsula informativa por ahí, mi querido Héctor. Muchas gracias. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La radio del Sindicato Mexicano de Electricistas presenta la lucha de las mujeres en México. Año 1910. A la mujer. Desde las trincheras informativas, el movimiento revolucionario también tuvo sus caudillos. Tal es el caso de los hermanos Flores Magón. Fueron los creadores de Regeneración y El Hijo del Aguizote, publicaciones perseguidas por el régimen porfirista, ya que denunciaban las crudas condiciones en que vivía el pueblo mexicano. La intensa vida política de los Flores Magón les llevó a formar el Partido Liberal Mexicano, entre cuyos principios figuraba la supresión de la pena de muerte, la educación obligatoria hasta los 14 años, mejores condiciones de trabajo, como la reducción de horas en la jornada laboral, un salario mínimo, regularizar el trabajo doméstico, proteger a los niños menores de 14 años, garantizar la higiene y la seguridad en los trabajos, suprimir las tiendas de raya, proteger a las comunidades indígenas y desconocer la deuda externa, entre otros. A continuación presentamos un artículo publicado en el periódico Regeneración, escrito por Ricardo Flores Magón, el 24 de septiembre de 1910, dirigido a las mujeres, pero también vislumbrando el inicio de un movimiento social que más tarde lo llamarían la Revolución Mexicana. A la mujer.
Compañeras, la catástrofe está en marcha. Airados los ojos, el rojo pelo al aire, nerviosas las manos, prontas a llamar a las puertas de la patria, esperémosla con serenidad. Ella, aunque trae en su seno la muerte, es anuncio de vida, es heraldo de esperanza. Destruirá y creará al mismo tiempo, derribará y construirá. Sus puños son los puños formidables del pueblo en rebelión. No trae rosas ni caricias, trae un hacha y una tea, interrumpiendo el milenario festín de los satisfechos. La sedición levanta la cabeza y la frase de Baltasar se ha convertido con los tiempos en un puño crispado suspendido sobre la cabeza de las llamadas clases directoras. La catástrofe está en marcha. Su tea producirá el incendio en que arderán el privilegio y la injusticia. Compañeras, no temáis la catástrofe. Vosotras constituís la mitad de la especie humana y lo que afecta a esta, afecta a vosotras como parte integrante de la humanidad. Si el hombre es esclavo, vosotras lo sois también. La cadena no reconoce sexos. La infamia que avergüenza al hombre os infama de igual modo a vosotras. No podéis sustraeros a la vergüenza de la opresión. La misma garra que acogota al hombre os estrangula a vosotras. Necesario es, pues, ser solidarios en la gran contienda por la libertad y la felicidad. ¿Sois madres? ¿Sois esposas? ¿Sois hermanas? ¿Sois hijas? Vuestro deber es ayudar al hombre, estar con él cuando vacila para animarlo, volar a su lado cuando sufre para endulzar su pena y reír y cantar con él cuando el triunfo sonríe. ¿Qué no entendéis de política? No es esta una cuestión de política, es una cuestión de vida o muerte. La cadena del hombre es la vuestra. Ay, y tal vez más pesada y más negra y más infamante es la vuestra. ¿Sois obreras? Por el solo hecho de ser mujer, se os paga menos que al hombre y se os hace trabajar más. Tenéis que sufrir las impertinencias del capataz o del amo. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Oigan, bueno, pues ya oyeron al Morocco en su versión. Sí, la epístola del Morocco. Bueno, son notas informativas que tienen que ver con el SME, ¿no? Y además con esa voz que tiene el Morocco de locutor, ¿no? Muy bien, Héctor Pimentel. Oye, Beto, bueno, el tema de las elecciones da para un montón de, ¿no? Nos podíamos pasar aquí todo el programa hablando de esas cosas que se requieren para poder tomar el poder, ¿no? Y luego te voy a hacer preguntas del proceso electoral del SME, lo que falta del 16 al 26, hay votaciones aquí en el SME, así que también hay que comentar esas cosas, tienen que ver con elecciones. Pero decía yo que el Toño Rodríguez me hizo llegar unos papeles que son una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación que se le hizo a la CFE, en donde se demuestran varias cosas. Una, que la CFE invirtió más de 114,000 pesos
en una modernización del complejo A ver, hidroeléctrico aclara la Necaxa. cifra, porque 114 mil pesos no es nada. O sea, que pueden ser 1.400 millones o algo así. No, ¿no? a ver, aquí está. No, 114 millones, ¿verdad? Son 114 millones 472 mil pesos, ¿no? Porque ahí se modernizó la Necaxa, Patla, Tezcapa, etcétera, el complejo hidroeléctrico Necaxa. Entonces, aquí lo que la auditoría menciona es muy importante porque lo hace notar explícitamente en el sentido de que la CFE, ante la extinción de Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre de 2009, la Comisión Federal de Electricidad tomó posesión de diversas instalaciones. En este caso, habla la auditoría del complejo hidroeléctrico de Necaxa, que incluye Necaxa, Patla, Tepexic y Tezcapa, ¿no?, que conforman el sistema hidroeléctrico Necaxa. Entonces, aquí la auditoría dice explícitamente que la CFE lo hizo en la zona de Luz y Fuerza del Centro, en la zona geográfica, con las instalaciones de lo que era Luz y Fuerza del Centro. Es decir, en automático, la Auditoría Superior de la Federación nos está diciendo que CFE es patrón sustituto. ¿Y cómo la Suprema Corte niega eso, ¿no? Esta auditoría lo hizo en el año de estudio en 2013 y refiere que fue entregada en 2014. Bueno, esto lo que quiero destacar es esa parte, que es que la Auditoría Superior de la Federación reconoce que CFE trabajó en la zona que era de Luz y Fuerza, y la jurisprudencia, la ley, la lógica nos dicen que si una empresa trabaja en el área geográfica de otra empresa utilizando las mismas instalaciones de esa otra empresa que se extinguió, en automático es patrón sustituto. Entonces, aquí hay una polémica, González Bárcenas, en donde muchos reprochan que hayamos elegido en febrero del 2010 la lucha por la vía pacífica, por la vía legal, por la vía jurídica, y dicen que fue un error, que debimos haber hecho otra cosa. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista jurídico, el ESME ganó. Nosotros ganamos el patrón sustituto, salarios caídos, reinstalación, etcétera, etcétera. El segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo nos dio la razón y ganamos ese amparo. Pero ¿qué pasó? El SAE recurrió ante la Suprema Corte y la Suprema Corte, por cuestiones de técnica jurídica, echó abajo esa resolución del segundo tribunal colegiado. Entonces, lo que yo digo es, elegimos bien por la vía jurídica porque teníamos razón legal, histórica, etcétera, y el segundo tribunal nos dio la razón, ganamos. Pero ¿qué pasa? Que la Suprema Corte nos atraca y ahora andamos peleando por allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le digan a la Suprema Corte, la regaste, compadre, y dales la razón jurídica a los del ESME. ¿Cómo ves, güero? ¿Eso ganamos o no ganamos? Bueno, eso hay que tenerlo ahí presente para ver la complejidad de nuestra lucha.
Sí, estamos de un régimen de impunidad. Ellos sí optaron por la vía ilegal y la vía violenta. El despojo de nuestras instalaciones fue por la vía violenta. ¿Sí? Fue una arbitrariedad que instrumentaron las Fuerzas Armadas sobre un gremio, violando todas las normas administrativas, jurídicas de cualquier índole. ¿Cómo utilizar al ejército? Porque sabemos que eran miembros del ejército y la marina, de la Policía Federal, o sea, disfrazados de policías federales, los que ingresaron a las instalaciones. Entonces, digamos que nosotros, para hacer una respuesta armada, pues hubiéramos tenido que tener un ejército correspondiente, ¿no? Para irlos a sacar en una guerra civil. Eso, pues, es una cuestión que se escucha bastante disparada, ¿no? No, desde luego que nosotros tuvimos que evaluar nuestra situación crítica de crisis. Nos mandaron a una situación de indefensión en todos los sentidos. Fue un abuso del poder, ¿sí? Eso, el Briago de Calderón, como hombre y como individuo, no es nadie, pero con el mando del ejército, pues puede hacer y deshacer, como lo hizo, ¿no? Pues le declaró también la guerra al narcotráfico con los resultados que ya sabemos. Entonces, tenemos que tenerlo claro, compañeros. Nuestro sindicato, en una situación inédita, no experimentada, nunca habíamos sufrido un agravio de esa magnitud, tuvimos que trazar una ruta certera con grados de incertidumbre, pero que había que sostenerla. Es decir, teníamos que formar una fuerza política, que le llamamos nosotros resistencia, para prevalecer en un régimen de impunidad con posibilidades de lograr los objetivos que nos hemos fijado. Y bueno, pues aquí están los resultados. El día de ayer, lo sabemos todos, ya se formalizó la constitución de la cooperativa, ya existe con su personalidad jurídica. La cooperativa el día de ayer se formalizó ante notario público, LIF del Centro, ya es un hecho. Y además, por lo que comentabas respecto a esta inversión que hizo CFE en Necaxa, pues ahora no la van a regresar, ¿no? Ya Martín exhibió hace 8 días el documento que se le llama de carta de entendimiento, acuerdo de entendimiento, en el que esto implica que ya hay la base legal, o es un documento, digamos, que le da viabilidad para que haya la transferencia por parte del SAE de los bienes de las generadoras y también de fábricas y talleres. Entonces, compañeros, esta fue la ruta larga que tuvimos que inventar, que tuvimos que explorar, que tuvimos que descubrir. No estaba dicho de una vez y para siempre, no teníamos unas cartas de navegación que nos dijeran, en este caso, cómo actuar. Y tenemos que reconocer que ha sido una gesta importante, heroica, de la resistencia del ESME, que ha sido además una lucha, César, bien dirigida. O sea, no es porque no haya tenido altibajos, ni porque todo haya sido color de rosa, ¿no? Sí, una lucha de estas pudo haber o existieron quizá decisiones no certeras, otras medianamente, otras que sí nos hicieron avanzar. No puede ser de otra manera en una lucha de esta magnitud, pero el resultado al final, con la unidad de los trabajadores en resistencia, con el apoyo de los grupos conscientes de jubilados, ¿sí? Y con un liderazgo, el de Martín Esparza Flores, ¿sí? Que ese es uno de los elementos que tenemos que valorar. Si en esta resistencia no se hubiera generado un importante liderazgo para aguantar el trancazo y darnos el levantón con perspectivas de triunfo, si no hubiéramos la resistencia construido ese liderazgo, que recae en su persona y que él la ejerce con dignidad, ¿no? Y con altura y con capacidad política. Pero el logro del liderazgo es un logro de la resistencia, es uno de los elementos, de los componentes que nos permitieron seguir adelante.
Y bueno, pues estamos en el proceso electoral ya, el proceso va en marcha, se inició en abril y vamos a partir del día 16 a acudir a las urnas para depositar nuestro voto y volver nuevamente a reiterar nuestra disposición a que aterricen los acuerdos con el gobierno federal para que en una fecha muy cercana ya empiecen los compañeros a ingresar a sus puestos de trabajo. Es correcto. Fíjate que hablando de ese liderazgo el que mencionas de Martín Esparza, fíjate que el sindicato es un sindicato que tiene una experiencia para reinventarse fuera de serie. La verdad es que tú puedes ver la historia de otros sindicatos y difícilmente vas a encontrar una historia tan interesante como la del ESME en sus ya más de 100 años, porque sí es cierto que el sindicato aprendió a construir liderazgos. Fíjate que en los años 30 había pues una crisis mundial, estaba el desmadre en Estados Unidos, ¿no? La crisis del 29, estaba el mundo convulsionándose, estaba a punto de la Segunda Guerra Mundial, o sea, había problemas chulada, y con el Lázaro Cárdenas ahí, ¿no? Que me pongo de pie con ese viejo. El ESME fluyó muy bien porque pudo actuar con el resto de la clase trabajadora y se construyó un liderazgo. El ESME protagonizó una defensa proletaria que no se había visto hasta entonces y fue exitosa. El Comité de Defensa Proletaria le dio al ESME un lugar en la historia del movimiento obrero, y de ahí viene la CTM, la primera, que era de izquierda, ya la de los 5 lobitos, para acá esa ya es otra cosa, y ahí estaba el ESME con una firmeza tremenda ante circunstancias muy difíciles, ¿no? Ganando un espacio, consiguió su contrato colectivo de trabajo. Los años 30 son los años gloriosos del ESME, y luego, como debe de ser, viene un reflujo, viene Rivera Rojas, y pues ya el Estado mexicano consolidado con las bases materiales que le dejó Lázaro Cárdenas, pero con el canalla de Ávila Camacho y luego con el Miguel Alemán, pues agarraron un vuelo y se llevaron entre las patas a todo eso que habíamos construido en los 30, con Rivera Rojas, que pues se alineó ahí como buen priista, ¿no? Pero en los 50 viene lo que yo llamo un ESME que se reinventa, con Sánchez de Lini, viene una reforma del estatuto tan importante que le da un vuelo de largo aliento al ESME. Y hoy estamos en una situación inédita, pero con la práctica de un sindicato que está acostumbrado a remontar problemas difíciles, crisis tremendas y todo. Claro que hoy el enemigo es tremendo, ¿no? Porque, como dice por ahí luego Martín en sus discursos, no estamos luchando contra un patrón, es contra el mismísimo Estado mexicano, que tiene ejército, policía, medios de comunicación, alianzas tremendas con la clase patronal, con el clero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso electoral en el ESME, en ese sentido, tiene que ser algo diferente a lo que era antes del decreto de extinción, porque hoy ir a votar, ¿no? Como luego dicen algunos, pues ¿para qué? Pues nada más hay una planilla, que sigan, yo los apoyo, estoy con ellos. No, es no entender que votar es un acto político que le puede enviar un mensaje al enemigo, ¿no? A ese Estado tremendo, represor, fascista del Estado mexicano,
a ese estado hay que decirle, Martín Esparza no está solo, tiene el apoyo de todos nosotros que vamos a ir a votar. Hay 15,000 en la Resistencia, 20,000 jubilados, ¿no? Yo digo que de 20,000 jubilados hay 10,000 jubilados que andan en el limbo, pero si vamos a votar 25,000, yo creo que es una buena fuerza y es un buen mensaje no solamente al Miranda Nava, al Osorio Chong, a Peña Nieto, no, también a Jorge Sánchez, al Gordo, a Tapia, a toda esa bola de canallas que se aliaron con el enemigo y que están así como buitres esperando a ver a qué horas se debilita Martín, no para caerle encima a Martín, sino caerle encima al sindicato y atracar y saquearlo y irse con las ruinas del ESME. Así que el martes 16, ¿sí es martes 16? Sí, ¿verdad? El martes 16, a partir de las 9, empieza la votación. Del 16 al 26 de junio hay que venir a votar, camaradas, y vamos a dar esa muestra de unidad y más allá, de fuerza, a favor no del Comité Central, no de Martín, sino a favor del sindicato. Votemos por nosotros mismos. Bien, es cierto, el tema es, hay que tener claridad, compañeros, de lo que significa el proceso electoral. Digamos, eso que comentas, que hay quien dice, ¿para qué? Si de todos nos va a quedar, quiere decir que hay un atraso imperdonable, un atraso político. Tremendo, sí. Quien piense de esa manera, pues quién sabe dónde haya estado durmiendo el sueño de los justos, de quién sabe qué pesadilla, no se entiende lo por lo redondo. Yo creo que todos tenemos los elementos para darle una importancia política destacada a nuestro proceso electoral. Mira, tú haces el recuento histórico, César, ¿no? De algunos trazos que mencionaste, como el ESME, dices tú, se reinventa, ¿no? Sí. Ante cada situación encuentra la salida de manera original, ¿no? Una salida que no la puedes ir a buscar a la cajita de salidas, ¿no? O de reinventarse el ESME, la tienes que crear con la creatividad de los trabajadores, con la unidad interna, con el no aceptar la derrota, y entonces buscar sobre esa marcha lenta, muchas veces desesperante, encontrar la salida política a un conflicto político, que es el que hemos estado enfrentando. Bueno, pero lo que yo quiero destacar, de cuando te estaba escuchando, estaba yo pensando en esto. El ESME nunca le ha volteado la cara a sus agremiados, nunca les ha dicho a sus agremiados, ¿saben qué, señores? Pues a partir de hoy háganle como puedan, porque yo ya no sé qué hacer con este conflicto que el patrón o el gobierno o el Estado me impuso. Otra cosa es de que sus integrantes sí le den la espalda al sindicato, ¿sí? Que digan, no, pues yo ya, ¿qué tengo que hacer aquí? Si ya no me están dando nada, si ya ni salario hay, ni trabajo tengo. Entonces, sindicato, te desconozco, porque pues la verdad, eso sí ocurre, eso sí ocurre, que sus miembros, por incomprensión, por oportunismo, por deslealtad, por lo que quieras. O por confusión. Pero sí, eso ha ocurrido en distintos momentos de la historia del sindicato, que sus miembros renuncian a la defensa, que por naturaleza, origen y estatuto, el sindicato está siempre dispuesto. En la resistencia el sindicato no abandonó a nadie, nunca le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahorita hazle tú como puedas, busca a tu abogado. No, vamos a iniciar una lucha compleja por varias vías, y en esa tenemos que encontrar una salida a nuestro gran conflicto. Bueno, eso importa porque ¿qué es el proceso electoral? El proceso electoral en el ESME no surge porque a alguien se le ocurra, es un mandato estatutario, ¿sí? El estatuto ordena que haya elecciones. ¿Y qué ocurre cuando haya elecciones en el ESME? Se constituye la representación del ESME, es decir, el ESME se funda en el principio de la representación política. Sin representación no hay ESME. ¿Sí? Ahí está el estatuto, un apartado, un artículo se refiere al principio de la representación.
Dice que el ESME está formado por integrantes, pero se organizan mediante la representación. Por eso tenemos elecciones. Entonces, lo que prevalece y lo que existe cuando venimos a votar es la base. Es la base que decide nombrar a representantes. Si la base no viene a votar, pues entonces la base es la que se autoflagela, la que decide voluntariamente desaparecer, y si no existe la base del sindicato en el momento de la elección, pues no existe sindicato. Es decir, sí es un duro golpe para el ESME, su constitución, su forma de existir organizada, que la gente no venga a votar. Sí es un asunto de la mayor gravedad. Es grave no solamente por lo que significaría una votación baja, sino porque estaríamos hablando de que hay una incomprensión total de la importancia política de venir a votar. El que viene a votar no es Martín Esparza, él viene a votar como miembro del ESME. El que viene a votar es la base. Es un acto, lo que quiero decir con esto es que es un acto originario de la base, el asistir a votar para nombrar a sus representantes. Además, compañeros, eso de nombrar a nuestros representantes, además de mandar mensajes, estamos generando la autonomía y la independencia del sindicato. Quiere decir que los únicos capacitados para nombrar a nuestros representantes somos nosotros, que ni el Estado, ni la oligarquía, ni el clero, ni el ejército, ni fuerzas extranjeras nos van a decir quién va a ser nuestro representante. Es decir, ahí se funda también la autonomía y la independencia del sindicato, con el hecho de venir a votar. Si no venimos a votar, es un acto en contra de la autonomía y la independencia. Y bueno, políticamente, pues sobra decirlo, César. Políticamente es un acto de demostración de unidad política, el hecho de que sea una votación nutrida, ¿sí? Estamos unidos, tanto que estamos convencidos todos en un mismo acto de nombrar al representante. Hoy en día, compañeros, pues sería hasta necio tratar de explicarlo porque es tan evidente que hoy no estamos en una situación de competencia entre planillas. No se está jugando a ver cuál es el de mi grupo político o el que me ofreció algo para... No, esas historias ya quedaron un poquito atrás. Hoy no estamos en un proceso de competencia electoral, no. Las elecciones en el ESME son acciones de movilización del ESME en función de la obtención de los objetivos que nos hemos propuesto. Así como vamos a marchas, mítines, huelgas de hambre, plantones, caravanas, hemos ido al toreo de Cuatro Caminos, al Estadio Azteca, por todos los foros los hemos recorrido. Todo eso es movilización, que nos han permitido una negociación política. Bueno, las elecciones hoy en día tienen la importancia de una movilización dentro de la lógica de movilización del ESME. Es decir, no es el acto de venir a elegir estrictamente hablando al de mi preferencia, sino no, vengo a votar porque me estoy movilizando en función de fortalecer a la fuerza política, al liderazgo, que nos va a permitir tener una altura en la negociación, un reconocimiento. O sea, la negociación no es por favor que nos hace el gobierno federal. Si nosotros representamos una fuerza con la que hay que negociar, ellos actúan. En el momento en que vean que nosotros no tenemos la mínima claridad de fortalecer a nuestro liderazgo, pues no tendrían por qué negociar con nosotros. La negociación es una cuestión entre fuerzas, y el gobierno tiene su fuerza y el ESME tiene su fuerza, que es la que ponen en concurso en una negociación. Entonces, desde luego que sería un acto de deslealtad y de falta de comprensión el no venir a votar. Hay gente que por ahí se ha atrevido a decir que para qué, que no hay soluciones. Esos discursos pues es para idiotas, ¿sí? Que no entienda la complejidad de nuestra lucha, la problemática que hemos enfrentado, las circunstancias diversas de todo riesgo que hemos podido superar, quien no haga un recuento de toda esta lucha para ver de lo que estamos hablando, pues entonces sí que se trague el cuento, ¿no? De que Martín no nos ha dado resultado o cuándo entro a trabajar, ¿sí? Eso ya es una situación pues de incomprensión o de provocación, o para desprestigiar el proceso electoral, o para desprestigiar al liderazgo, o para debilitar a la resistencia. Y eso no lo podemos permitir, compañeros, ¿sí? Tenemos la obligación, César, de venir a votar. Es más,
Es tan importante venir a votar que el estatuto establece una sanción que implica la suspensión de derechos. O sea, es un acto gravísimo no asistir a votar. El estatuto así lo refiere. ¿Sí? Hay otro tipo de violaciones estatutarias que hay un tipo de sanciones, digamos, que en un momento dado se les llama, se les reconviene para que modifiquen su actitud los miembros del ESME. Ahí hay todo un capítulo que se refiere a las sanciones y la manera legítima de aplicarlas. Pero en el caso de no venir a votar, es una falta grave que inmediatamente se sanciona con la suspensión de derechos. Entonces los compañeros también deben de saber eso, que no le hacen ningún favor al ESME, ni a Martín Esparza, ni a la planilla, venir a votar. Están estrictamente ejerciendo un derecho democrático y cumpliendo con una obligación estatutaria. Y eso lo debemos de tener claro todos, compañeros, porque el sindicato también observa a sus miembros, ¿sí? O sea, no es ecuánime y no va a estar comprendiendo a sus miembros eternamente. El sindicato también tiene su parte de sanciones, y quien no venga a votar también debe de saber que no es por un castigo o porque necesitamos todos los votos, sí los necesitamos, pero quien no venga está incumpliendo el estatuto y entonces pues se somete a una situación de posible sanción. Nosotros convocamos a que vengan a votar por un acto de conciencia y de claridad política, no por miedo a que lo sancionen. Pero bueno, las cartas están claras, el juego está sobre la mesa, y un acto intencionado de no venir a votar, que implica la debilidad de la resistencia en este momento en el que ya estamos en ascenso y en la definición de la solución, sí sería grave, César. Entonces, bueno, ahí están involucrados en esta votación una cuestión muy importante, trascendental, y desde luego que confiamos, ¿no?, que los compañeros van a venir a votar por convicción, por conciencia, por claridad política, y va a ser una votación muy nutrida que nos va a dar un empujón para finalmente ya aterrizar los acuerdos con el gobierno federal. Sí, yo tengo una profunda confianza en la base del sindicato porque sabemos distinguir los momentos políticos y en otros tiempos, como dices tú, que había competencia, pues era otra cosa y nos movíamos de otro modo. Hoy está claro que somos uno solo, que no hay más que fortalecernos a nosotros mismos, porque a ver, si el que va a ir a negociar a la mesa va débil, ya valí gorro yo, ya voy débil yo a través de la mesa de negociación, y al revés, si yo fortalezco al que está en la mesa de negociación, me fortalezco a mí mismo. O sea, es un acto de elemental de fortalecimiento y de sobrevivencia, etcétera, ¿no? No está en juego el registro del sindicato. El registro ahí está y es el 760, el Registro Nacional de Industria, es otra cosa. Lo que está en juego es otra cosa, es si el sindicato puede tener la fuerza suficiente para seguir negociando y vencer y resolver ya, lo más pronto posible. Eso es lo que está en juego. Entonces, si yo fortalezco al que está yendo a negociar en la mesa, pues me estoy fortaleciendo a mí mismo. Así que yo confío mucho en ese sentido común de la base del sindicato y estoy seguro que efectivamente de 25,000 para arriba, niños, no acepto un voto menos. De 25,000 para arriba tiene que ser la votación. 16 al 26 de junio es el periodo para venir a votar. A partir del martes, y yo digo que pues no hay quien esté en contra de sus propios intereses. Si no vengo a votar estoy perdido, así que más me vale venir a votar y votar para dar un mensaje al enemigo de que aquí estamos unidos, fuertes y decididos a ganar, pues, ¿no? Sí, César, porque fíjense, compañeros, estabas comentando lo de las plantas de generador de Necaxa, del sistema Necaxa, ¿no?, de generación eléctrica. Bueno,
Yo creo que no está muy contento Fuentes del Villar con que el ESME resurge, ¿verdad? Y que vamos a tener un socio capitalista y un contrato colectivo. O sea, debilitar a la resistencia del ESME es uno de los intereses de Fuentes del Villar, claro, porque el ESME resurgiendo va a tener que seguir su naturaleza de defendiendo a los trabajadores y, como dice el artículo 6, expandir, incrementar los derechos adquiridos. Esa es la ruta del ESME, no sabemos hacer otra, el ESME existe para eso, para luchar por sus agremiados. Entonces, desde luego que hay fuerzas económicas y políticas muy interesadas en que los acuerdos con gobernación no se consoliden, ¿sí? Entonces, a eso estarían felices de la vida nuestros enemigos de que nos desmovilicemos en el ESME y no seamos capaces de tener una votación importante que no solamente legitime a la dirección del sindicato, sino que le dé la fuerza política suficiente para que aterricen los negocios. Entonces, compañeros, no le hagamos el juego a los provocadores, a los oportunistas, a los que seguramente cuando están diciendo o motivando que no se venga a votar, seguramente han de tener algunos acuerditos, porque nadie hace gratis las cosas. Deben de tener algunos acuerdos con los enemigos del sindicato, ¿sí? Enemigos que el hecho de que el ESME regrese se va a ver en riesgo todo el conjunto de intereses económicos, políticos, de control social que tienen hoy en día y de privilegios. Entonces, bueno, pues ahí están, ahora sí que de qué lado estás, ¿no? Así es, fíjate, a propósito de Víctor Fuentes del Villar, esta auditoría menciona que con el convenio CFE-SUTERN, número 18/2011, del 26 de abril de 2011, se comprobó que se crearon 114 plazas, 107 de personal sindicalizado y 7 de confianza, para la operación y mantenimiento de las centrales de generación en la región centro, dependientes de la Gerencia Regional de Producción Central y de la Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Central. Aquí está, el SUTER está haciendo lo suyo, está haciendo convenios, todo. Por cierto, está violando el convenio de zonas, porque está actuando en la zona del ESME. Y hay que recordar que el convenio de zonas de 1985 es un acuerdo entre los dos sindicatos. No es una cuestión de CFE y Luz y Fuerza, no. Es una cuestión donde firmaron los dos sindicatos un respeto a sus materias de trabajo dentro de su zona de trabajo, cada quien. Entonces, ni el SUTER puede entrar a nuestra zona, ni nosotros podíamos entrar a la de ellos. Y esta parte del convenio CFE-SUTERN 18/2011 está violando ese convenio de zonas. Aquí el ESME puede solicitar incluso una indemnización, porque está actuando dentro de la zona y con la materia de trabajo que le toca al ESME. Ojo, no es CFE, no es Luz y Fuerza, es el ESME el que está afectado con este convenio 18/2011. Y aquí está explícitamente, dice, con las relaciones de asistencia del personal de policías auxiliares establecidos en 30 instalaciones estratégicas que fueron propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro, de octubre a diciembre de 2011, ojo, 2 años después del decretazo, se comprobó que la CFE implementó las acciones para supervisar y dar seguimiento del establecimiento y desempeño de la prestación del servicio de protección y vigilancia de los bienes que fueron propiedad de Luz y Fuerza. Es decir, aquí la Auditoría Superior está diciendo CFE es patrón sustituto. Yo no sé si esta parte pueda ser utilizada legalmente por el Departamento Jurídico del ESME. No sé si después de lo de la Suprema Corte esto pueda revivirse, se pueda hacer algo. No lo sé, pero pues me daba curiosidad y lo quería yo dar a conocer. Así que, miren,
estos del SUTERN efectivamente están preocupados porque el ESME, pues ahí sigue. El Víctor Fuentes se frotaba las manos porque le daba las gracias infinitamente a Calderón, porque ya se había deshecho de un enemigo político. Era la extinción del ESME, no de Luz y Fuerza, sino del ESME. Y pues ni Calderón ni el Víctor Fuentes se salieron con la suya, porque el ESME aquí sigue. Y ahí está la tesis del González Bárcenas, niños, que cómo va. Era la resistencia del ESME contra la desaparición forzada, disolución forzada, algo así. Sí, trata sobre la disolución forzada. El decreto de extinción tenía esa finalidad. Entonces, bueno, pues ahí desarrollo en 6-7 capítulos, ¿no? Explico yo, abordo pues la problemática de la resistencia, porque fundar la resistencia no fue en Chilame otra, César. No. Tuvimos que encontrar la ruta certera, pues no fue una cuestión, insistimos que fuéramos a abrir el estatuto. Lo que sí estaba el artículo 135, ¿no? Que nos decía que cuando haya peligro de disolución forzada del ESME, los organismos directivos tendrán que hacer todo lo que al alcance de su mano esté. Sí, eso es lo que... Ahí, bueno, mira que el asunto que comentas es interesante. Firmaron recientemente su contrato colectivo, el SUTER con CFE. Ahí establece que cuando haya una variación en la materia de trabajo, entonces es posible que despidan a los trabajadores, ¿no? Ya sea por acuerdo, y si no, la Junta Federal es la que lo va a decidir. Bueno, con estos trabajadores que estaban contratados para trabajar en la planta, 130 y tantos, algo así, ¿sí? Pues seguramente les van a tocar las golondrinas. No creo que los defienda Fuentes del Villar o los reacomode. Es decir, esas instalaciones ya está el proceso de reintegración para una empresa de generación en la que el ESME va a jugar una parte fundamental con un contrato colectivo, ¿sí? Eso hay que darle compañero César, hay que darle la dimensión que tiene, que vamos a tener nuevamente un contrato colectivo. Es una cuestión que no imaginó ni Calderón, ni Lozano, ni Fuentes del Villar, ni toda la caterva de enemigos y de traidores. No imaginaron que íbamos a encontrar una salida negociada y que se iba a fundar después de 5 años, 7 meses, una cooperativa que va a tener ya toda una infraestructura a su disposición y que íbamos a firmar un contrato colectivo con una empresa de generación. Entonces, esto yo creo que le debemos de dar la dimensión que tiene, porque hoy como que se dicen las cosas y ha pasado quizá tanto tiempo que ya no le damos la dimensión. Compañeros, esto es el regreso del sindicato, ¿sí? Es el regreso del sindicato, es empezar en nuevas condiciones una lucha en ascenso, que va a requerir del esfuerzo de todos, César, porque vamos a llegar a trabajar en la cooperativa y bueno, vamos a empezar a descubrir la complejidad, la dificultad de echar a andar una gran cooperativa. Sí, que partimos de bases sólidas, porque el sindicato está al frente de que esa cooperativa marche bien, porque tenemos compañeros trabajadores muy experimentados en lo laboral, porque venimos de una lucha de resistencia. No es una cooperativa que se funda nada más por la voluntad de los socios, sino trae su historia. Atrás de esta cooperativa hay una historia de lucha entregada, y eso es un capital político que traemos para que la cooperativa sea exitosa. Pero eso sí va a ser otro momento de la resistencia. Tú hace rato decías, bueno, ¿cómo vamos a estar de aquí para el 2018? ¿Cómo va a estar la resistencia? Pues vamos a seguir peleando ya en otras condiciones, y el reto de la resistencia es echar a andar de manera exitosa los proyectos productivos. Esas generadoras tienen que ser muy exitosas, y esa cooperativa tiene que ser muy exitosa. Es decir, los retos de la resistencia ahora se desdoblan hacia otro aspecto que tampoco esta generación conocíamos, como fundar una cooperativa y hacerla exitosa.
o una empresa de generación con un socio capitalista. Es decir, vamos a entrar entonces a una nueva etapa de la lucha de resistencia que va a reclamar igualmente nuestro sacrificio, entendimiento, unidad, solidaridad, claridad política y creatividad en todos los órdenes de la acción sindical, César. Así es, un nuevo reto para el ESME. Un nuevo reto. Es una mancha más al tigre, no importa, el ESME está preparado para eso y más, sí, porque somos un sindicato con muchas capacidades. Oye, yo le voy a pedir a mi amigo Héctor Pimentel, pues que nos aviente un morocazo por ahí. Héctor, por el amor de Dios, ¿podríamos irnos a una pausa? La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas.
Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde, no te lo pierdas en Radio SMEC. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Muchas gracias, Héctor. No, pues ya, así es un morocazo mambero. Oye, el Morocco es un buen músico, ¿no, Héctor? Así es, un rockero. Yo lo tengo como un buen músico, amigo de buenos músicos, el Paco Barrio, del Mastuerzo y del Teixeiro y otros. No, el Morocco es una cosa aparte, niños. Y medio música el camarada. Y además, sí. Es un niño, otra vez, yo me lo he imaginado y sí le he preguntado a algunos amigos, les digo, oye, ¿te imaginas cómo era el Morocco cuando era chiquito, de 5 años, que andaba ahí en el kinder o en el barrio? Creo que es de la 20 de noviembre, ¿no, Héctor? Sí. Ajá, imagínate cuando andaba ahí de vago en la calle, molestando en su bicicleta o su patín del diablo. Triciclo. Ha de haber sido inquieto y muy travieso, y sigue siendo el Morocco. Sí, Te mandamos un abrazo a donde quiera que se encuentre. Donde quiera que estés, mi querido Lalo. Oye, Héctor, bueno, pues muchas gracias. Vamos al último segmento. Quiero comentarle al González Bárcenas que qué país. Hace rato le enseñaba yo unas gráficas, dice, cayó el petróleo, ¿no? Y se ve que cayó de 402,000, ¿qué será esto? 402 son millones a 233 millones, una pérdida. Ahora, sí, es una caída, ahora sí que cifras caída libre. En millones de pesos, o sea, es algo muy tremendo, 233,000 millones de pesos. Sí. O sea, es una caída brutal, pero ya la entregaron, ya está. Y luego, por acá dice, crece el déficit, ¿no? De 37.2 a 121.6, cifras en miles de millones de pesos, comparativo de 2014 y 2015, es una fuente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, es un déficit tremendo Se dispara la deuda de 5.89 a 7.68 billones de pesos, con B de Choifet, B de burro. Entonces, dice, aumenta la deuda con Peña Nieto casi 2 billones de pesos, cifras en billones de pesos. O sea, chequen este dato, quiero leerlo porque es impresionante el dato. Dice, desde que Peña Nieto se instaló en la residencia oficial, el saldo de la deuda del sector público federal se ha incrementado a razón de casi 1,500,000 pesos por minuto. O sea, todo el tiempo que le falta a este condenado, nos falta otros 2 billones de pesos de deuda. 1,500,000 pesos por minuto, hasta sumar 1,811,000 millones de pesos en los 29 meses que lleva Peña Nieto, de diciembre de 2012 a abril de 2015. Es decir, un aumento de 34% en el periodo, todo ello con base en las cifras de la Secretaría de Hacienda. Así, en ese periodo, el saldo de la deuda neta del sector público federal pasó de 5,352,000 millones de pesos a 7,163,000 millones, monto equivalente a cerca de 43% del Producto Interno Bruto. Bruto. Oye, esto está tremendo. Yo decía la otra vez, luego cuando voy por allá a CEU de Metiche, a la Facultad de Economía, para oír a los maestros que hablan de cosas que nunca entiendo, pero se me grabó una cosa muy curiosa que dice que el Estado mexicano vive en déficit primario, y traducido al simple cristiano quiere decir que el Estado mexicano gasta más de lo que gana.
y por ende recurre a la deuda. Entonces es como si tú gastas más de lo que ganas, y entonces empiezas con las tarjetas de crédito y eres firma fácil y te endeudas y todo, y el banco feliz de estarte prestando, y luego te dice nada más paga el mínimo, y sigue creciendo tu deuda hasta un punto en donde estás perdido. El banco puede hacer de ti lo que quiera, hasta llevarte al bote si quiere. ¿Qué hicieron los de la Troika en Europa con Grecia? Lo mismo, lo endeudaron, lo metieron a déficit primario. Y entonces, pues, dice, ahora para que me pagues, no te preocupes, mira, sigue la receta. Aquí, bájale al gasto público, bájale a las inversiones públicas y deja que la iniciativa privada inunde tu país. Bájale a las pensiones o quítalas. Bájale a todo. A la inversión en salud, a la inversión en la educación, a la salud. A toda la inversión en desarrollo social. Eso es lo que están haciendo, y la deuda de Peña Nieto obedece a eso. Es una estrategia en donde para el 2018 le van a dejar al que venga un país quebrado, un país con una efervescencia a punto del estallido social, porque pues esto, ¿quién lo aguanta? Hay 15 hojas con notas sobre las pensiones, el sistema de pensiones, el déficit, el pasivo laboral del Estado, etcétera, etcétera, y todo esto no es más que una estrategia del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del gran capital financiero, para someter a los gobiernos y obligarlos a hacer política de austeridad, que es recargar, como bien dices tú, González Bárcenas, en los hombros de los trabajadores la crisis financiera. Entonces va a repercutir en la salud, en la educación, en las pensiones, en todo. Tenemos que hacer algo. Yo digo, por lo menos la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, ahora con Magariño y mi amigo Jorge Herrera de vicepresidente, les propongo desde aquí, lancen una convocatoria. Hay que hacer un documento que critique todas estas estrategias para hundir a las pensiones, y vamos a hacer un diagnóstico acertado y una convocatoria para formar un gran frente nacional de adultos mayores, jubilados y pensionados del país, para que ya de una vez por todas, oigan, somos un poquito más de 12 millones de adultos mayores, podemos mover al país, En una encuesta de parametría dice que el voto duro del PRI son los pobres y los adultos mayores. Hicieron una encuesta de salida en algunas casillas en todo el país, y la conclusión es esa: el voto de las personas que viven en situación de pobreza y de los adultos mayores es el voto del PRI. Claro, los programas de la Rosario Robles a todo lo que da, ¿no? La pensión universal, las despensas, y etcétera, 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 ¿no? Así que nos espera para de aquí a 2018 una estrategia de continuar en la lucha, consolidarnos en los acuerdos en la mesa de negociación y darle para adelante al SME. Ya que resolvamos nuestros problemas, podemos seguir creciendo políticamente a nivel nacional para también incidir en el proceso electoral del 2018. ¿Se puede o no, compañeros? Bueno, sí, porque ahora, después del frenesí electoral, que ya comentamos en sus trazos generales, pues viene la situación real. O sea, el infame del Videgaray pues ya ha dicho que va a haber de manera reiterada reducción en el gasto público, ¿sí? Lo dicen así con todo cinismo, porque así ordenan las técnicas económicas, ¿no? Y pues, si no hay déficit, pues entonces hay que bajar el gasto público. Entonces, compañeros, viene una situación difícil
los próximos tiempos para la clase trabajadora, para el pueblo, para los jóvenes, los adultos mayores. Desde luego que tenemos que encontrar una respuesta política. Es decir, nuestras luchas de resistencia, ahí están, haciendo cada quien lo que está a su alcance para sobrevivir, para sostener la lucha, para prolongar el diferendo que se tiene con el Estado, o con las transnacionales, o con las mineras, o quien quiere apoderarse del territorio, el agua, en fin, las luchas de resistencias diversas, ¿no?, que se manifiestan en el país. Pero sí necesitamos encontrar una respuesta política que efectivamente tenga la altura, los alcances de un proyecto de cambio de gobierno en México, porque estos no tienen llenadera, ¿sí? En México la diferenciación es una tendencia que nadie para, compañeros, porque hay una política que nadie para, hay un modelo asentado que es el neoliberal. Entonces hay un deterioro sistemático del nivel de vida del pueblo mexicano. Hay una parte cada vez más rica con una parte cada vez más pobre. Entonces, bueno, sí, el reto es para el ESME, es para la OPT, es para el Morena, es para todas aquellas organizaciones del campo democrático popular, de las luchas de resistencia, que sí tenemos que tener un reacomodo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de organizarnos, para generar una posibilidad de cambio. Porque votando no se va por las fuerzas que hoy en día son, digamos, las que controlan las cámaras, el PRI, el PAN, el PRD, no vamos a poder salir adelante. Ellos traen una lógica, una política, compromisos internacionales con la oligarquía nacional e internacional, que van a seguir el modelo de estas formas de resolver los problemas económicos, que es entregar al capital la seguridad social, reduciendo los márgenes de satisfactores en la salud, en la educación, en la vivienda, y cada día va a ser un problema acceder a los benefactores básicos para la vida digna. Entonces tenemos un gran reto. La lucha de resistencia del ESME nos da una salida en cuanto a los esquemas de reinserción laboral, pero la problemática de la clase trabajadora y en ese sentido del ESME no queda resuelta, César. No queda resuelta, tenemos un gran reto por delante y la resistencia prevalece. Es decir, el movimiento social, el movimiento obrero, el sindicalismo democrático sigue por una larga etapa en resistencia, mientras no logremos sacar del Estado a quienes están en el ejercicio del poder, al neoliberalismo y sus paraferneros. Así es, Beto, ¿no? Pues es todo un reto el que nos espera. Y pues miren, ya se nos vino el tiempo encima. Yo le agradezco mucho a Alberto González Bárcenas, licenciado en estudios latinoamericanos. Mi camarada tuyo, miembro de la base del ESME. Amigo, y sobre todo eso, un activo miembro de la base del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es todo un orgullo, César, pertenecer a este sindicato. De verdad que sí, la verdad es que hay mucha gente que cuando luego en reuniones de familia y eso sale el tema de que soy jubilado y que estoy en el ESME, Sindicato Mexicano, sí, dices, qué gran sindicato, o sea, es una admiración de la gente, y gente no muy politizada, pero que hay un reconocimiento del sindicato, así que la verdad sí se siente un orgullo pertenecer a este gran sindicato. Así que, camaradas, nos vamos. Le agradezco muchísimo a Alberto González Bárcenas que haya aceptado la invitación para fluir sobre estos temas que están de moda en el país, y agradecerle a Héctor Pimentel, que sin la ayuda de Héctor Pimentel pues no hay revolución de las canas, ni hay revolución, ni hay ni hay nada, para acabar pronto, así de simple. Camaradas, miren, voy a contar un chiste de refrito, porque tengo una nieta que es una irreverente y es de lo peor,
me pide que lo cuente, así que lo voy a contar porque imagínense que va en el bosque Caperucita Roja y va cantando feliz. Soy Caperucita Roja, una niña muy feliz. Ya te vi, lobo, estás atrás de los arbustos. Una niña muy... Ya te vi, lobo, estás atrás de la roca. Soy Caperucita, ya te vi, lobo, estás atrás del árbol. Y entonces se para el lobo y dice, me lleva la chingada, en este cuento no dejan cagar a uno a gusto. Perdón, pero fue a petición. Nos vemos, pásenla bien. Gracias, Héctor, feliz fin de semana. Gracias, Héctor. Gracias. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.